Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. From within. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Y ahora vamos en dirección a Piriápolis. Piriápolis. Que dicen por ahí que es un pueblito muy lindo, como que vale la pena conocer. Así que bueno, seguimos manejando al sur. Es un hotel, se llama Argentino Hotel. Ya encontramos donde quedarnos y les voy a mostrar el barrio, que hay comunidad viajera aquí. Bueno, ahí está la van de los chiquillos, que son los con quienes venimos viajando hace un par de días, Carlos y Miriam. Aquí está la cangrejita. Y acá un sueño sobre ruedas que van de Argentina a Alaska. Los chicos se llaman Viajar Mod On, ok, que también son argentinos, y allá hay otro que también van de Argentina a Alaska, que se llama A Rodar por América. Así que aquí hay comunidad viajera, mira. Hola, buenos días. Buenos días, gente. Salimos tempranito del campamento viajero. Irregular. Sí, porque como a las 6 de la mañana llegaron a cortar el pasto. ¿A qué hora se levantaron esos buenos a trabajar? Digo yo, porque si a las 6 ya estaban cortando el pasto, es que te levantabas y tomabas desayuno y todos se levantaron a las 4 de la mañana. Pero En la siguiente entrada deberíamos poder pasar. ¿En esto de aquí? Sí, hasta la playa. Había un hotel ahí, entonces yo me pregunto. Nosotros no quedamos a reclamar nosotros, estábamos durmiendo en la calle, pero la gente que tiene está en el hotel ahí, por ahí, ¿no? Sí, Hacia allá, hacia allá. hacia allá. Sí, estábamos durmiendo ahí en un estacionamiento público, así que bueno, si tienen que trabajar, nada que hacer por la de allá. Bueno, nos despertaron temprano, así que vamos a aprovechar de avanzar más hacia el sur. La idea es acercarnos a Montevideo y buscar dónde pasar la noche allá, averiguar el tema del ferry para cruzar, porque está carito, como $200 más o menos. Así que bueno, vamos a seguir viajando, ahí les vamos a estar contando. Bueno, nuestro viaje duró un par de kilómetros solamente porque no habíamos desayunado, así que paramos aquí a tomar desayunito. Seguimos con la pobreza de gas, así que estamos usando la cocinilla Spider. Nosotros mientras preparamos tecito de desayuno, aquí los chiquillos van a preparar unos matecitos y les voy a mostrar la playa. Este punto que está aquí, está marcado en Overlander, pueden dormir. Ahora, como siempre les decimos, si van a dormir en un lugar así, con unas calles, o sea, con unas casitas hermosas, con jardín, con playa, con todo, sean limpios, llévense su basura, no boten su agua, no boten sus desechos, ayúdennos porque cada día son más las playas en las que hay letreros que dicen prohibido casas rodantes, prohibido motorhome, debido a viajeros un poco inescrupulosos con ese tipo de cosas. Así que si viene, que no se note, que apenas se vea el vehículo, que no se note que está viajando con la casa al hombro. Ahí está nuestro telepeaje, tenemos nuestra cosita aquí puesta, ahí nos leyó. Nos quedan 123 pesitos uruguayos. $3. Con ese deberíamos pasar el último peaje que nos queda antes de Montevideo. Sí. Bueno, íbamos por la ruta y de repente vino la arena y se comió el camino.
¿Cuántos kilómetros hay de aquí hasta allá? Si estamos en la ciudad y ya estamos aquí. Ah, entonces... Vamos a dar la vuelta por la de arriba, porque por ahí no pasamos. Está muy peligroso. No vamos a pasar, tuta, estáis locos. Mira, está lleno de arena. No, vamos por aquí para arriba nomás, a ver si encontramos un desvío. Y allá tampoco pasa. Llegamos a un lugar que se llama La Floresta. Ahí quedan estacionados la cangrejita. Ahí están los chiquillos. Y hay un mirador aquí para poder ver la playita. Mira qué lindo. Llegamos aquí a Atlántida, se llama la ciudad. Y hay una playa maravillosa, pero es que linda, linda. La temperatura es como Viña, porque estamos como a esa altura. Pero miren, qué lindo. Hay unos viajeros allá, miren. Hay unos viajeros allá, una van en la arena allá, al final. Qué linda la playa. Bueno, y como en la mayoría de las playas donde hemos parado, prohibido casitas rodantes. Así estamos, ¿cierto? La mayoría de las playas están así. Sí. Pero igual, le buscáis el acomodo, depende de la fecha que vengáis. Si venía esta fecha tampoco... Temporada baja, sí, más tranquilo. Y si no te hacía atado de adueñarte del espacio público tampoco, ya estaba, no hay problema. Ayer dormimos ahí al lado del casino, imagínate, en el centro del pueblo. No pasa nada. Bueno, está lleno de no estacionar aquí, no estacionar ahí, no estacionar acá. Y aquí ya está el espacio cultural. El águila. Eso es como para bajar a la playa, parece. Esto es lo que vinimos a ver. El águila se llama, que es como una escultura que está justo frente a la playa. Aquí, tremendo. Están todos ahí. Tremendo espacio para arriba, no anda nadie. Viven todo aquí. Viven todo aquí, no sé por qué viven todo aquí. Por el alto del vehículo no podemos embarcar acá, tenemos que embarcar en Colonia de Sacramento, que está como a 1 hora de acá. Aún no hemos decidido si vamos a tomar el ferry o no, por los costos, pero bueno, llegando al lugar,
llegando a algún lugar donde podamos estacionar y revisar en detalle, vamos a tomar la decisión de qué vamos a hacer. Mientras tanto seguimos dando vueltas por Montevideo. Vamos a ir a tratar de grabar la catedral para mostrarles y bueno, a ver si encontramos algo para comer. Está vacío el puerto, qué raro. Mira que acá está el mar por el otro lado también. Vamos a ir a mirar la catedral porque se ve un campanario arriba, se ve espectacular, se ve como muy antiguo y muy de europeo. Lo vamos a ir a mirar. Aquí está la Cangrejita estacionada en Montevideo y aquí está la Catedral de la Inmaculada Concepción. Miren qué lindo. ¿Qué vamos a hacer? Yo andaba buscando otro campanario, ¿no? El de esta iglesia. No sabemos qué hacer aún, tenemos que planificar bien cuál va a ser la ruta y bueno, vamos a tratar de llegar a alguna conclusión el día de hoy. Tenemos que movernos. Ya que paramos aquí en el centro de la ciudad, nos vimos en la obligación de caer en la tentación con el almuerzo. Mira. ¿Qué vas a comer? Yo quería comer lechuga con atún y tú me obligaste a comprar hamburguesa. McDonald's, nuestra adicción. Así que bueno, algo vamos a comer hoy. Están lindas las callecitas de Montevideo. Tiene harto edificio de antiguo, como colonial. Ya que almorzamos, seguimos rumbo al sur hacia Colonia de Sacramento, porque en Montevideo no nos vamos a quedar. Como ustedes saben, nosotros evitamos ciudades grandes, así que vamos a seguir buscando dónde llegar un poquito más al sur, dónde descansar el día de hoy. Vamos a abandonar, vamos a hacer abandono de lo que es Montevideo. En las ciudades puertos siempre hay desorden y hay maldad, no sé por qué. Yo anduve en harto puerto y en todos los puertos siempre es lo mismo. Desorden y un poquito de maldad. Está vacío. Estamos aquí en ANCAP, las últimas horas antes de irnos de Uruguay, pero nos bañamos aquí. Lo que quería contar es cuál es el precio. 75 pesos uruguayos. Me faltaron, o sea, yo creo que llego justo con lo que tenía, pero por si acaso, ante alguna emergencia, eché 10 litros. A 75 pesos serían como 1.700 pesos el litro de diésel. Y esta vale... Una botella de agua de 6 litros y algo. 3.500 pesos. Está caro Uruguay. Pero bueno, ya nos bañamos, ahora nos vamos acercando a la ciudad de Sacramento, Colonia de Sacramento, para pasar la noche y averiguar el tema del ferry para cruzar a Buenos Aires, que está justo aquí al otro lado. Nosotros estamos ajustando nuestros horarios a lo que cuesta el pasaje, así que bueno. Mira, aquí hay comunidad viajera. Aquí mismo, ¿no? Ah, no, está en la cueva. Tiene un pequeño vila ahí que se llama Puerto Pirámide. Sí. Tiene un camping, te dice. El tuta se está robando al bebé. Robé una guagua, cosí una guagua. Y así sí, con este hermoso atardecer. Sí. No, está bien pasando. Con este hermoso atardecer nos despedimos de Uruguay. No, pues mañana nos despedimos. La última noche en Uruguay. Última tarde, último atardecer así. Oye, vimos dos maravillosos en Uruguay. El de Piriápolis también. Aquí quedó la Cangrejita. Hay harta comunidad viajera, por ahí hay otra van. Acá está esta preciosura que es gigante, hermosa. Y por allá quedaron los chiquillos. Ahí están los vecinos estacionados también. Ay, abuela, abuela, abuela.
Amanecimos acá. Este es el desastre del tuta. Lo mío está todo ordenadito. Ahí está la van de los vecinos. Aquí al frente está Buenos Aires. Por aquí está la casita de los chiquillos que vienen de Brasil. Ellos que están ahí vienen de Alemania. Y acá hay dos casitas, tres casitas más que se están quedando ahí. Ahí, con esta vista. Lo mejor del lugar, más que la vista y el mar y todo, es el atardecer. El atardecer ayer estuvo realmente increíble, bello, bello, bello. Así que si andan viajando por acá, dedíquenle un día a venir a ver el sol cómo se esconde allá atrás de Buenos Aires. La cangrejita siempre es la más pequeñita de todas. Antes de irnos de Colonia de Sacramento, antes de irnos de Uruguay, vamos a dar una vueltecita por las calles porque el pueblito está hermoso, muy pintoresco, muy colonial. Fernando Magallanes anduvo por acá. Hernando de Magallanes, claro. Hernando de Magallanes también descubrió esto. Aparte del estrecho de Magallanes, descubrió la entrada al mar al Río de la Plata. Río de la Plata, sí. Que es el que está aquí. Yo creo que... Así que, al igual que Hernando Magallanes, cruzamos desde el estrecho Magallanes, que lo vieron en el video anterior, que se los voy a dejar aquí arriba, hasta el Río de la Plata, que está aquí. Sí. Por eso ahora me voy a empezar a llamar Tutayanes. Hernando de Tutayanes. Yo creo que la cagamos con habernos ido hoy día. Deberíamos habernos quedado un día más para recorrer el pueblito en la tardecita. Sí. Pero bueno. Si vienen, dedíquenle más de un día. Nosotros teníamos que tomar este porque es más económico este horario que vamos con el que vamos a cruzar ahora, porque ya viene el fin de semana y el fin de semana los precios suben. Así que hoy día, que es jueves, vamos a cruzar en el de la mañana. Pero ayer hicimos una cena así como prácticamente despedida con nuestro amigo argentino, que venimos juntos hace como 4 o 5 días, y fuimos a comer y nos pegaron un sablazo y no valía la pena. Sí. Cuando tú comís rico, no hemos comido rico, esa es la verdad. Claro, no hay nada contra los uruguayos ni nada personal, por el precio es lo que es, está bien. Pero no está bueno. No. Ahí dice Los Suspiros. Miren qué linda la calle. Este es como el Paraty de Uruguay, ¿no? Es muy parecido a Paraty por la callecita. Aquí no hicieron como en Paraty, que allá hicieron lo de las puertas, aquí hicieron lo de las fachadas, aquí mantuvieron las fachadas. De hecho, si tú miráis, esta está caída, está chueca. Pero aquí tiene quizás ¿cuántos años? ¿300? ¿200? No sé. ¿400? ¿Cuánto tendrá? ¿300 años? ¿200 años? Pero siglos tiene. Yo creo que en esa puerta siento yo, pero tú quedáis. Esta puerta de la Colonia de Sacramento fue construida en 1745 por el gobernador y la idea era que protegiera también a la ciudad. Esta es una ciudad amurallada, porque hay justo al frente de Buenos Aires. No hemos leído mucho la historia, pero una ciudad amurallada frente a un río importante, en un fluente de agua importante. Muy bonita la historia, vamos a leer un poco. Qué lindo el faro y todo como lo antiguo que hay ahí. Eso es parte de la fortaleza original, del amurallado original. Esto era como de las dependencias dentro del amurallado. La casa portuguesa del siglo XVIII. Esta es una casa portuguesa del siglo XVIII. Alguien puso la luquita y recupera los mira. Ha sido recuperada con la contribución de la fundación Calouste Gulbenheim alemana. Sí. Muy bonita la ciudad, si vienen, dedíquenle un ratito, un día, por lo menos un día, porque hay mucho para ver y caminar, está muy bonita. Una pregunta, este que está aquí frente del río La Plata, ¿cierto? No es agua salada, es agua dulce. Es agua dulce. ¿Hasta dónde es? Y es toda la rambla costanera, todo es agua dulce, no tenemos agua salada acá. Si están planeando ir a Buenos Aires, o han estado antes y ya conocen todo y quieren hacer algo diferente, desde Buenos Aires hasta Colonia de Sacramento pueden tomar un tour, es un paquete turístico
donde salen en el ferry desde Puerto Madero, entiendo, llegan hasta Colonia de Sacramento, están todo el día acá y se pueden devolver en el mismo ferry, en el mismo día a Buenos Aires. Así que si no lo tenían considerado, si no lo tienen anotado aún, anótenlo por ahí, porque en realidad Colonia de Sacramento es un lugar muy bonito, vale la pena recorrerlo y un día acá les va a encantar. Hay que tratar de irse en el ferry más tarde para aprovechar la puesta de sol. Sí, la puesta de sol está increíble. Se ve Buenos Aires al otro lado. Acá dice Basílica del Santísimo Sacramento, recuperada entre 1957 y 1995. Pero no dice de cuándo es, solo cuándo fue recuperada. Pero de que es vieja, es muy vieja. La ciudad está muy limpia y el Tuta venía destacando recién de que hay muchos policías. Nos hemos encontrado con varios en distintas calles que están haciendo como sus recorridos. Así que vengan, si pueden, vengan. Aquí ya estamos listos para irnos. Mira, ya vamos. Sí. ¿Qué? Los dos estos que quieren nada, a ver lo que vamos a sacar, no sacaron nada. ¿No sacaron nada? Ya Carlito echó a andar la camioneta Sí, ya parto. para llegar a Buenos Aires a comer milanesa y a tomar cerveza. Apurado por el asado. ¿Asado? ¿Asado de qué? Asado de tira, costilla. Qué rico. Estamos desesperados. Yo estoy desesperada por la cerveza porque aquí una cerveza vale $3. $3, no puedo tomar cerveza. Así que voy a cruzar, voy a pagar el ferry con lo caro que es solamente para gastarme la diferencia en cerveza. Todas las cervezas que no me he tomado en Uruguay. Ya está el Tuta terminando de guardar las últimas cositas. ¿Estamos listos para ir a Buenos Aires? Estamos listos para ir a Buenos Aires, Buenos Aires querido. Lo importante aquí es cuando vamos a movernos es asegurarnos que todos estos estén cerrados, porque si no se nos viene todo abajo. Esto hay que... Bueno, ese cajón ordenado, sí, el mío, miren, el del Tuta. Que no se puede A mostrar, ver. está cerrado, está clausurado. Miren, eso es del Tuta. Y todo lo que está aquí también. ¡Qué chanta! Esto es tuyo. Eso lo estás diciendo tú. Eso es Sí, tuyo. pero lo mío está ordenado. Ese Perfectamente encendedor es tuyo. ordenado. Ya llegó el momento, nos vamos a tomar el ferry. A Buenos Aires los pasajes. Ya llegamos al puerto. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta para ver por dónde ingresa la Cangrejita. Ya, tenemos que hacer migraciones, nos dieron el pasaje físico y pasamos migraciones, aduana, después el Tuta va a cargar el vehículo, yo me voy por la salida de los pasajeros, nos juntamos arriba y al otro lado, ingresando a Buenos Aires, tenemos que hacer el trámite de la aduana de la camioneta al ingresar. El mismo trámite que hicimos para cruzar el Mar de Cortés en México. El mismo trámite que hicimos, no, pero sin papeles para cruzar por los Estábamos fiordos. dentro de México, claro, aquí vamos a cruzar una frontera. Ya estamos dentro del terminal y allá, ahí está la Cangrejita y aquí adelante la camioneta de Carlos. Allá quedó en Calesi, nos separamos. Hace como 2 meses que no estábamos separados tantos metros, como 50 metros. Esto ya lo habíamos hecho una vez cuando cruzamos Comicalesi. En la primera cangreja cruzamos desde Mazatlán a La Paz en Baja California Sur. El que tenga una oportunidad de ir a La Paz en Baja California Sur, en México, si tenéis las lucas para ir, guardí, anda. Muy bien. Hay unas playas ahí. Hay una playa que se llama Balandra, que es una de las playas más lindas de México, una de las playas más lindas del mundo. Y está el Tecolote también al lado, unas playas espectaculares. Así que si tenéis unas lucas ahí guardadas, que no, que para esto, que para... México, Baja California Sur es muy lindo. Ahí va la Cangrejita.
Ahí va subiendo la cangrejita. Y ahí va Carlos. Ahí vienen llegando los conductores designados. No tenés a Héctor ahí, ya enseguida Héctor sos. ¿La extrañaste, Micalis? Mucho tiempo. Quedamos en la puerta porque no pasa para abajo en la camioneta, así que nosotros quedamos en la puerta, aquí la compuerta, y yo quedé aquí así con el fierro ahí. Así que va a tener que un poco salir más larga y cagamos. va a salir en retroceso. Está que salir en retroceso allá. Pero está fácil porque es derecho para atrás. Y son los últimos. Está Carlos detrás, al lado para atrás mío, y yo estoy aquí, así, con la puerta aquí. Pero estos viajes cortitos, como 1 hora, así que está muy buena calidad el servicio. Nos ahorramos 2 días de viaje. Sí, 2 días de viaje. Y los asientos son buena calidad y todo, así que bueno. Y vamos. Vamos a bodega a buscar la cangrejita, ya llegamos a Buenos Aires, así que tenemos que bajarla. ¿Cómo es subir? Yo me tengo que subir por tu asiento. Bueno, gente, estamos en Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires. Nos dieron 3 meses de permiso a nosotros, 3 meses de permiso al vehículo, todo bien. Teníamos unos limones por ahí, que nos retaron por los limones. Aparte de eso, ningún problema, ya estamos acá, tenemos que buscar dónde dormir. Y bueno, ya les seguimos contando que manejar en una ciudad grande siempre es un poco complicado y estresante. Ahí va el tren. Ahí al fondo está la Casa Rosada. Raro, ¿no? Qué raro, un tren así, como que pasa un tren por ahí por enfrente de la Moneda. Estamos Estamos aquí en pleno centro, estamos buscando un lugar en Puerto Madero que nos dijeron donde se quedan todos los viajeros, así que vamos a ir a ver una. Claro, porque acá en la Casa Rosada está justo al lado del puerto, pues está aquí a ¿cuánto? 100 metros de lo que es La Plata. Hemos avanzado nada, si el puerto está aquí y hemos avanzado como 2 cuadras y aquí ya está el centro completo. Bueno, llegó momento de despedida porque los chicos siguen hacia el sur, nosotros vamos a quedarnos aquí en Buenos Aires unos días, así que aquí está, muchas gracias por acompañarnos, por aguantarnos. No, la pasamos re lindo, así que nada, que se repita en algún momento. Sí, nos vamos a encontrar por ahí en el sur, al lado de la cordillera, a este lado o al otro lado nos vamos a encontrar igual. Pegonda y Sí, eso, funciona. eso es viajar, eso es viajar. Eso es así que está viajar. muy bueno. Sí, así que gracias. No, gracias a ustedes, Sí, chicos. gracias a Así que ustedes. bueno. Y bueno, nos vamos a juntar ahí abajo y si no... Al otro lado de la cordillera, ¿sí? Nosotros Porque yo creo que van a llegar a la casa y van a empezar como con los ahogos y van a llegar allá. Sí, seguro, seguro. Va a hacer una parrillita. Hacer una acumulando Un carne para cuando vayamos. cóndor. Un cóndor, qué Sí, el rico. cóndor. Quiero el cóndor. A mí me dijeron que había un cóndor. ¿Cómo te fue? Menos de $1 la chela al fin. ¿Podemos tomar cerveza? Puta, sí, Ya, lo vamos a guardar en el refrigerador.